trasplantes de órganos y los testigos de Jehová. Estamos de acuerdo con la donación y recepción de órganos para trasplantes. Es una decisión personal. Pero redundaremos en este último punto. En un esfuerzo por desacreditar a los testigos cristianos de Jehová y retratarlos negativamente, algunos opositores religiosos y apóstatas mienten con una acusación relativa a la posición de los testigos de Jehová sobre los trasplantes de órganos entre los años 1967 y 1980. Pregunta. ¿Obraron los testigos de Jehová sobre la aceptabilidad de la terapia de trasplantes de órganos durante 1961, 1967 y 1980? Como veremos después de un examen honesto, la elección fue siempre en última instancia, dejada a la conciencia. Además, nunca hubo peligro de ser expulsado, y mientras que este caso fue similar al caso de las transfusiones de sangre, está muy lejos de ser equivalente. ¿Cuál fue la posición con el tiempo? En la década de 1950 no hubo ninguna mención de los procedimientos de trasplante en las publicaciones de los testigos de Jehová, dado que los procedimientos de trasplante se encontraban todavía en su infancia. Fue en 1961, sin embargo, que una breve mención del tema se hizo por primera vez en la revista La Atalaya del 1 de agosto, en su sección de preguntas de los lectores. La pregunta fue: ¿hay algo en la Biblia en contra de dar los ojos de uno después de la muerte, para ser trasplantados a una persona viva? La respuesta fue: la cuestión de la donación de una sola parte del cuerpo o partes de su cuerpo a disposición de los hombres de ciencia o los doctores, con los propósitos de experimentación científica o la sustitución de otros órganos es mal visto por algunos organismos religiosos. Sin embargo, no parece que ningún principio o ley en las Escrituras lo trate. Por lo tanto, es algo que cada individuo debe decidir por sí mismo. Si su propia mente y conciencia le dice que esto es una cosa correcta que hacer, entonces él puede hacer dicha disposición, y nadie más debe criticarlo por hacerlo. Por otra parte, nadie debe ser criticado por negarse a entrar en ese tipo de acuerdos. Como podemos ver, nada que objetar a los trasplantes de órganos se presenta aquí, y la decisión se deja a la conciencia de la persona aceptarla o rechazarla. Durante la década de 1960, el tema de debate fue la cuestión de hacer los trasplantes a personas que viven, con fines experimentales. De hecho, el profesor de la Universidad de Anestesiología en la Facultad de Medicina de Harvard publicó el 16 de junio de 1966 su famoso artículo denunciando una extensa serie de cuestionables experimentos médicos éticos. Henry K. Beecher, Ética e Investigación Clínica. New England Journal de Medicina 1966 274. 1354-60, poco después. En 1967 apareció otra obra famosa en el mismo sentido. Humanos conejillos de Indias por el Dr. Papeworth británico. Fue en este tiempo que la Atalaya del 15 de noviembre de 1967 hizo un comentario a la donación de órganos en su sección de preguntas de los lectores, en respuesta a lo siguiente: ¿hay alguna objeción bíblica a donar un órgano para su uso en la investigación médica o aceptar órganos para trasplante de tal fuente? En lugar de presentar un solo párrafo dejando el asunto a la conciencia, es digno de elogio en el artículo el intento de conocer la visión de Dios sobre la materia, considerando las escrituras y los principios. Sin embargo, también se comparó aceptar un órgano trasplantado al canibalismo. Lo que se dijo: aquellos que se someten a este tipo de operaciones por lo tanto viven de la carne de otro humano. Eso es canibalismo. Sin embargo, al permitir al hombre comer carne animal, Jehová Dios no le concedió permiso para comer seres humanos para tratar de perpetuar su vida por canibalismo teniendo en sus cuerpos carne humana, ya sea masticado o en forma de órganos enteros o partes del cuerpo tomadas de otros. Por supuesto, esta opinión fue tomada del artículo Canibalismo médico que aparece en el Enciclopedia de la Religión y Ética editado por James Hastings tomo 3, página 199, que se refirió y citó en su párrafo siguiente. Mientras que la respuesta incluyó esta comparación en un intento de ser equilibrado e informativo, también tuvo el potencial para ofender y distraer del poder de decidir por la conciencia. Por lo tanto, la comparación con el canibalismo demostró ser lamentable. Sin embargo, aun con la cautela lamentable expresadas anteriormente, las mismas preguntas de los lectores del artículo, en efecto, dejan la decisión a la persona, ya que más tarde declaró: los cristianos bautizados han dedicado sus vidas, cuerpos incluidos, para hacer la voluntad de Jehová su Creador. En vista de ello, pregunta 1: ¿puede una persona donar su cuerpo o parte de ella para su uso sin restricciones por los médicos u otras personas?
Pregunta 2. ¿El ser humano tiene un Dios que le ha dado derecho a dedicar sus órganos del cuerpo a la experimentación científica? Pregunta 3. ¿Es apropiado para él permitir lo que se hace con el cuerpo de un ser querido? Estas 3 son preguntas dignas de seria consideración. Insistiendo en el papel de la conciencia del individuo, cerró con estos comentarios. El cristiano puede decidir de tal manera que se eviten mutilaciones innecesarias y cualquier posible mal uso del cuerpo. Por lo tanto será capaz de tener una conciencia limpia ante Dios. Primera de Pedro capítulo 3. Verso 16. Debe ser evidente de esta discusión que cristianos que han sido iluminados por el verbo de Dios no necesitan tomar estas decisiones solo sobre la base de capricho o emoción. Se puede considerar que los principios divinos en las Escrituras y el uso de estos en la toma de decisiones personales ven a Dios como dirección, confiando en Él y poniendo su confianza en el futuro que tiene reservado para los amantes de Él. Proverbios capítulo 3 verso 5 y 6. Salmos capítulo 119. Verso 105. Por lo tanto, es importante señalar que el mismo artículo también deja mucho a la conciencia de la persona. Poco después, en el mundo de la medicina, en diciembre de 1967, el primer trasplante de corazón de humano a humano con éxito se llevó a cabo por el profesor Christian Barnard en el Groote Schuur Hospital, en el sur de África. El paciente vivió 18 días, y fue considerada exitosa como cirugía experimental de alto riesgo, como los trasplantes en aquel momento. Durante los siguientes años 1968 a 1975, hubo algunas ocasionales y breves menciones de los trasplantes de órganos en las revistas La Atalaya y Despertar. Todos ellos expresando su preocupación médica, como los riesgos del trasplante intrínsecos y de los efectos secundarios de los fármacos inmunosupresores, y generalmente se hace referencia a obras y autores de no testigos. La última apareció en el 1 de septiembre de 1975 de La Atalaya en la página 519 bajo perspicacia para comprender las noticias, que tomó nota de los casos documentados de la postoperación de un trauma emocional. Por la misma época, el efecto inmunosupresor de una sustancia llamada ciclosporina, alternativamente escrito ciclosporine y ciclosporin, se descubrió muy pronto en 1972, a más tardar en 1976. Esto fue seguido por una serie de experimentos tratando de superar el principal problema de los trasplantes de órganos a cuya práctica se enfrentaban: el rechazo de tejidos. Estos experimentos han ido bien y esta sustancia fue aprobada oficialmente para uso médico en 1983. También fue durante finales de los años 1970 y principios de 1980 que una respuesta satisfactoria había llegado en el momento exacto de la muerte. No es casualidad que las leyes y reglamentos para los trasplantes comenzaron a aparecer alrededor de 1980. Por ejemplo, la Ley Española sobre Extracción y Trasplante de Órganos de 1979 y la correspondiente Ley de 1984 en los Estados Unidos. Por lo tanto, fue a principios de 1980, y especialmente desde 1983, que los trasplantes de órganos habían dejado de ser procedimientos experimentales y se aceptó dicha terapia médica. De hecho, a partir de ese año e incluso en la década de 1990, muchas iglesias de la cristiandad y otras religiones comenzaron a publicar las resoluciones oficiales a favor del trasplante de órganos. Hoy en día es un tratamiento médico aceptado. Después del mencionado tema de la Atalaya del 1 de septiembre de 1975 no se hizo referencia a la práctica de trasplantes en las publicaciones de los Testigos de Jehová. No fue hasta la Atalaya del 15 de marzo de 1980, que un artículo de preguntas de los lectores fue publicado de nuevo el tema de los trasplantes. Pregunta: ¿qué acción toma la congregación si un cristiano bautizado acepta un trasplante de órganos humanos, tales como de una córnea o un riñón? La respuesta comenzó con: en cuanto al trasplante de tejidos humanos o hueso de un humano a otro, este es un asunto de conciencia para cada uno de los testigos de Jehová. Este artículo está claramente más centrado en el papel de la conciencia cristiana, y especifica que cada uno debe tomar una decisión personal. Algunos cristianos, señaló, pueden ver como los trasplantes como de caníbales e inaceptables, mientras que otros lo pueden considerar como aceptables. Esta posición sigue siendo la de los testigos cristianos de Jehová en la actualidad. El mismo artículo concluye: claramente, las opiniones y sentimientos personales de conciencia varían en este tema de los trasplantes. Mientras que la Biblia prohíbe específicamente consumir sangre, no hay un mandato bíblico que prohíba la ingestión de tejidos humanos en otros. Por esta razón,
Cada individuo se enfrenta con la toma de una decisión sobre este asunto con cuidado y en oración pesando los asuntos y luego decidir en conciencia lo que él o ella podría o no podría hacer frente a Dios. Es una cuestión de decisión personal. Gálatas capítulo 6 verso 5. El comité judicial de la congregación no tomaría medidas disciplinarias si la acción de alguien acepta un trasplante de órganos. Así, después de considerar lo que se dijo en 1961, 1967 y 1980, se puede ver que la conciencia juega el factor decisivo. Corresponde a la persona decidir, sin la espada de Damocles que cuelga medidas disciplinarias anteriores. Curiosamente, como se señaló anteriormente, la terapia de trasplante de órganos experimentó un punto de inflexión poco después en 1983, cuando la ciclosporina se aprobó para uso médico. Subtítulo: Ninguna amenaza de expulsión. A pesar de que en 1967 las preguntas de los lectores incluyeron la comparación desafortunada con el canibalismo, se especifica que los trasplantes son una cuestión de decisión personal, sin ninguna mención de medidas disciplinarias. Para ver este asunto con mayor claridad, veamos el contraste con la cuestión de la transfusión de sangre. La idea fue expresada por primera vez en 1945 de que las transfusiones de sangre violaban la ley divina de la santidad de la sangre, y sin embargo, no fue hasta 1961 que se especificaba que el asunto era de gravedad suficiente como para expulsar de las congregaciones a cualquiera que violase este requisito divino y que apareciera con una actitud impenitente. Pregunta: ¿ocurrió lo mismo con los trasplantes de órganos? Hizo el artículo de 1967, la declaración de que aceptar un trasplante era una cuestión de gravedad suficiente para expulsar a los miembros no arrepentidos. En 1968 el libro La verdad que lleva a vida eterna se publicó como una guía de estudio que explicaba las enseñanzas fundamentales de los testigos de Jehová a los interesados. Este libro considera la santidad de la sangre en profundidad, pero ni siquiera menciona la cuestión de los trasplantes de órganos. Además, los candidatos para el bautismo, entonces, como hoy, examinaban la Biblia y las doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová antes de aceptarlos, además de los libros Tu palabra es una lámpara para mis pies 1967, y el libro Organización para la predicación del reino y hacer discípulos 1972. Entre estas preguntas sobre las normas morales de los testigos de Jehová estaba incluida la posición respecto a las transfusiones de sangre. Sin embargo, nada se decía en los libros mencionados acerca de los trasplantes de órganos. Subtítulo 2. Religiones contemporáneas. Por otra parte, fueron los testigos de Jehová una excepción al expresar un punto de vista negativo sobre los trasplantes de órganos. Dejando de lado algunas opiniones médicas contra los trasplantes ya que la religión trata con cuestiones éticas y con frecuencia preguntas sobre avances científicos. Un ejemplo actual es el caso de la utilización de células madre o no. Los experimentos de trasplantes provocaron gran controversia, sobre todo al final de la década de 1960, y el sector religioso jugó un papel notable. La colosa católica, por ejemplo, presentaba serias objeciones en el pasado para homotrasplantes, o trasplantes entre las criaturas de la misma especie. Schiavazzi, de Vita Moral Fisica ed. Bologna. 1976-64-81. En el libro católico Problemas de ética sanitaria en italiano. Problemi di etica sanitaria 1992. Ancora, Milano. 189. El jesuita Giacomo Perico reconoce que no hace mucho tiempo los trasplantes todavía presentaban serias reservas de carácter moral para los católicos. Lo mismo puede decirse de otras religiones. Por ejemplo, no fue sino hasta 1987-88 que el judaísmo había expresado oficialmente una opinión favorable con respecto a los trasplantes. La religión musulmana rechazó la donación de órganos en fecha tan tardía como 1983, aunque más tarde cambió por completo su posición y ahora acepta el procedimiento, con algunas condiciones. Por lo tanto, a pesar de lo expresado en 1967 en las preguntas de los lectores y las preocupaciones médicas expresadas en las revistas de los testigos, sobre los trasplantes de órganos desde 1968 hasta 1975, no había motivos de expulsión y por lo tanto nadie fue expulsado por ello. Por lo tanto, varios grupos religiosos se han opuesto a los trasplantes de órganos en algún momento, y algunos con el tiempo han cambiado su punto de vista. Del mismo modo, mientras que los testigos de Jehová siempre han creído que la conciencia es el último factor determinante, la preocupación por el canibalismo se presentó por primera vez en 1967 y se redujo posteriormente en importancia en 1980. Aunque,
Como hemos visto, los testigos de Jehová nunca se vieron obligados a aceptar la opinión sobre el canibalismo bajo amenaza de expulsión. La principal preocupación siempre fue de tener la conciencia tranquila ante Dios. Subtítulo 3: La diferencia entre las transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos. Destacando que es un caso de un joven cuya experiencia se publicó en la Atalaya del 15 de noviembre de 1969, apreciando la protección de Jehová, páginas 702. Esto no es un caso de alguien que le está pasando, sino de alguien sobre una experiencia después de recuperarse de la cirugía. La pregunta sobre esta persona no era uno de los trasplantes de órganos, sino de las transfusiones de sangre, aunque en algún momento su médico le preguntó si estaría dispuesto a donar un riñón. Deliberadamente, su reacción es un buen ejemplo de la diferencia entre la posición de los testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Cuando su médico le ofreció dos posibles procedimientos, que incluyen transfusiones de sangre y otro que no los incluyen, optó por la segunda. Pero cuando se le preguntó si daría su consentimiento para donar un riñón, esta fue su reacción. Le dije que iba a obtener una respuesta franca y completa a su pregunta después de haber tenido una discusión familiar de la palabra de Dios sobre la cuestión. Página 701. No fue sino hasta el día siguiente que le dio su respuesta, y fue negativa. Esto ilustra claramente que la cuestión de los trasplantes de órganos no era comparable a la de las transfusiones de sangre por esta razón. La opción de la donación no estaba prohibida categóricamente como la opción de transfusión de sangre, sino que se dejó a la decisión personal o consultar con la familia, como en el caso de este joven. En resumen, el papel de la conciencia del individuo siempre ha sido celebrado como el factor decisivo en la aceptación de los trasplantes de órganos. A diferencia de las transfusiones de sangre, nunca hubo una consecuencia de expulsión o disciplinaria para aceptarlos. Si bien por vía oral la ingestión de sangre, así como la transfusión de sangre no es aceptable, no sucede lo mismo con los órganos. Por lo tanto, los críticos y apóstatas deben tener cuidado de no utilizar este tema para promover la histeria, la incomprensión o la intolerancia.